el enunciado dice: en el sistema de la figura hay rozamiento entre los cuerpos A y B, pero no con el plano inclinado. La masa de A es igual a 5 kilogramos, la masa de B es igual a 1 kilogramo, el coeficiente de rozamiento estático es igual a 0,5 y el coeficiente de rozamiento dinámico es igual a 0,3. Si los bloques ascienden con la mínima aceleración A, que permite al cuerpo B permanecer en reposo respecto del A, el módulo de A en metros sobre segundo al cuadrado es aproximadamente, bueno, aparecen las 6 opciones, veremos cuál es la correcta. Bueno, este es un ejercicio como muchos de los que aparecen en estos exámenes, en los que no estamos considerando las dimensiones de los cuerpos, sino que estamos recurriendo a la simplificación de considerarlos objetos puntuales, es decir, que geométricamente serían un punto. Por lo tanto, todas las fuerzas aplicadas a cada uno de los cuerpos hay que considerarlas aplicadas en ese punto. Son todas fuerzas concurrentes. Más allá de que en el enunciado aparece un dibujito donde los cuerpos están representados con unos rectangulitos, bueno, pero ese dibujo es meramente ilustrativo. Bueno, comento esto porque acá tenemos una fuerza de rozamiento estático en particular, que queda aplicada en la cara del cuerpo B, que es el que vamos a analizar. Con eso nos alcanza para resolver el problema, que está en contacto con el cuerpo A. Y si dibujamos o representamos al cuerpo con un cuadradito o un rectángulo, bueno, y aplicamos la fuerza de rozamiento sobre la cara del cuerpo que está en contacto con el cuerpo A, y las otras fuerzas las aplicamos en el centro de la figura, bueno, daría a pensar como que tenemos que calcular momentos, bueno, porque las fuerzas no son concurrentes, y bueno, justamente para evitar ese tipo de confusiones, acá he representado como un punto al cuerpo B. En otros casos por ahí no lo representamos como un punto aún sabiendo que estamos haciendo tratamiento puntual, sino que dibujamos un cuadradito, un rectangulito, porque nos queda más cómodo visualmente y por ahí nos ayuda hasta la interpretación intuitiva del problema. Bueno, pero acá como se podría prestar esa confusión, si yo dibujo un cuadradito y no dibujo todas las fuerzas concurrentes, bueno, parecería que hubiese que calcular momentos, pero no, tratándose de cuerpos ideales, puntuales, todas las fuerzas quedan aplicadas en el mismo punto. Bueno, entonces el cuerpo B, como podemos ver, queda afectado por 4 fuerzas, en realidad por 3, ¿no? Pero como una de ellas es el peso, yo acá la he representado descompuesta, o sea, con un componente a lo largo del eje Y elegido como parte del sistema de referencia y otro componente a lo largo del eje X elegido como parte del sistema de referencia, ¿no? El sistema de referencia elegido tiene un eje X paralelo al plano inclinado y obviamente un eje Y perpendicular a este. Bueno, y después tenemos la fuerza de rozamiento estático. En este caso el rozamiento que interesa es el estático, porque el cuerpo se tiene que mantener en reposo con respecto al cuerpo A. Y la normal que el cuerpo A ejerce es el cuerpo B. Bueno, acá esto no está dibujado de manera proporcional, pero sí, acá este vector se ve que es más grande que este en valor absoluto, para que quede en evidencia que vamos a tener aceleración hacia arriba. Y estos dos son del mismo tamaño para que quede en evidencia que la fuerza de rozamiento estático es la que tiene que cancelar al componente del peso de B en I. Bueno, por lo tanto, acá vamos a tener aceleración en X nada más. Por eso puse que la aceleración en X es igual a la aceleración directamente. Acá estamos hablando siempre manejándonos con valores absolutos, ¿no? Bueno, porque como dijimos, en el sentido del eje Y, la fuerza neta es 0. Bueno, entonces va a ser igual la aceleración a el módulo de la normal AB menos el módulo del peso de B en X sobre la masa de B. Bueno,
El peso de B es igual a la masa de B por la aceleración de la gravedad. Acá siempre nos estamos manejando con valores absolutos, ¿eh? Bueno, o sea que es 1 kilogramo por 10 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor que adoptamos como módulo de la aceleración de la gravedad, es decir, 10 newton. Bueno, ahora, siempre hablando en valor absoluto, el componente del peso de B en X lo obtenemos multiplicando al peso de B por el seno de 37 grados. En este caso vamos a utilizar el valor redondeado que se suele utilizar acá para el seno de 37 grados, que es 0,6, y en el caso del coseno el valor redondeado es 0,8. Bueno, como dijimos, peso de B en X es peso de B por seno de 37 grados, es decir, aproximadamente 10 newton por 0,6, es decir, 6 newton. Y bueno, el peso de B en Y, peso de B por coseno de 37 grados, 8 newton. Bueno, como siempre les digo, ¿cuál es la forma de darse cuenta rápido si tienen que usar seno o coseno en cada uno de los casos cuando todavía no están prácticos? Bueno, es llevar el ángulo a 0 grados o a 90 grados y ver qué pasa. Vamos a suponer que lo llevamos a 0 grados. Si el ángulo es 0 grados, el plano es horizontal. Por lo tanto, ¿qué componente tiene el peso en el sentido del plano? Ninguno, porque el peso, al ser una fuerza vertical, no tiene componente horizontal. Bueno, entonces, ¿por cuánto hay que multiplicar al peso para obtener 0? Que en este caso sería el componente horizontal. Por 0, obviamente. ¿Y quién vale 0 cuando el ángulo vale 0 grados? ¿El seno o el coseno? El seno. Por lo tanto, para este componente hay que multiplicar por el seno. Entonces, para este componente hay que multiplicar por el coseno. Bueno, así que ya tenemos las 4 fuerzas, o sea, el peso descompuesto en las 2 fuerzas que nos interesan, la normal y la fuerza de rozamiento estático. Bueno, acá lo que tenemos que lograr es que, como dijimos, la fuerza de rozamiento estático sea igual al componente del peso de B en Y. Bueno, la fuerza de rozamiento estático puede variar entre 0 y el valor de la fuerza a la que tiene que cancelar, en este caso el peso de B en Y. Estamos hablando siempre en valor absoluto. Bueno, o sea, la fuerza de rozamiento estático puede variar entre 0 y el valor de la fuerza que tiene que contrarrestar. Bueno, en este caso debe resultar que la fuerza de rozamiento estático sea igual a el componente del peso de B en Y con el menor valor de aceleración que haga que esto sea posible. Lo que equivale a decir con el menor valor de la normal AB que haga que esto sea posible. Porque vimos que la aceleración es normal AB menos componente de peso B en X sobre masa de B. Estos dos valores son constantes. Así que la aceleración va a depender de la normal. Bueno, ahora a continuación vemos cómo calculamos. Bueno, aquí he graficado la relación entre fuerza de rozamiento estático y la normal. Vemos que tenemos un intervalo proporcional, donde a medida que aumenta la normal va aumentando la fuerza de rozamiento estático, hasta que alcanza un valor máximo, que en valor absoluto es igual a el componente del peso de B en Y, en este caso, que es la fuerza a la que tiene que contrarrestar. A partir de ahí, bueno, por más que aumente el valor de la normal, la fuerza de rozamiento estático ya no va a aumentar, porque se trata de una fuerza de oposición, por decirlo de una manera. Se opone, en este caso, al componente del peso de B en Y. Una vez que lo iguala en valor absoluto, ya no aumenta. Bueno, así que acá está aclarada la situación. La fuerza de rozamiento estático va a ser igual a la normal por el coeficiente de rozamiento estático cuando la normal sea menor o igual a este valor que ahora vamos a hallar, que es este, el extremo superior del intervalo de proporcionalidad, y va a ser igual, en este caso, al componente del peso de B en Y para valores de la normal mayores que este valor. Bueno, entonces, en el intervalo proporcional, resulta que la fuerza de rozamiento estático es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento estático. Bueno, ahora vamos a reemplazar con los números y ya vamos a obtener cuál es el valor de esta fuerza, que es la que estamos buscando. Entonces, como dijimos, en el intervalo proporcional, la fuerza de rozamiento estático es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento estático. Bueno,
para que la fuerza de rozamiento estático sea igual al componente del peso de BNI, entonces tiene que ser normal por coeficiente de rozamiento estático igual al componente del peso de BNI. Por lo tanto, la normal tiene que ser el componente del peso de BNI sobre el coeficiente de rozamiento estático. Siempre estamos hablando en valor absoluto, ¿no? Bueno, es igual a 8 newtons sobre 0,5. Es igual a 16 newtons. Ese es el valor del extremo superior del intervalo de proporcionalidad que habíamos visto antes, que es el mínimo valor de la normal que va a hacer que la fuerza de rozamiento estático cancele al componente del peso de BNI. Bueno, ahora reemplazando en esta formulita encontramos el valor de la aceleración. Bueno, así que ya tenemos todos los datos para hallar el módulo de la aceleración. Es igual a el módulo de la normal menos el módulo del componente del peso de BNI sobre la masa de B. Es decir, que es igual a 16 newton menos 6 newton sobre 1 kilogramo. Que es lo mismo que decir 10 newton sobre 1 kilogramo. Bueno, newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, de manera que nos queda que el módulo de la aceleración es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la respuesta correcta.